Cordial saludo, estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Eh, Mi nombre es Miguel Ángel Vargas Valencia, su tutor de métodos numéricos, y el día de hoy vengo a presentarles una cápsula sobre introducción a las celdas Markdown. El objetivo principal de esta cápsula es presentar el tipo de celdas Markdown, especialmente en cuadernos de Google Colab, que va a ser el espacio en el cual ustedes desarrollarán sus trabajos en el curso de métodos numéricos. Posteriormente vamos a conocer algunas de las herramientas principales de las celdas Markdown, en el cual podrás conocer cómo generar títulos, subtítulos, editar texto de cierto modo, darle formato como negrillas, cursivas, entre otras. Y finalmente vamos a aprender a introducir ecuaciones en dichas celdas Markdown. Entonces, para comenzar, vamos a ver primero lo que es el concepto de Markdown. Markdown es un lenguaje de marcado que les va a facilitar la aplicación de formato en el texto que van a ustedes escribir en los cuadernos de Google Colab o notebooks. Estos formatos se dan empleando una serie de caracteres de una forma especial. La sintaxis de Markdown en realidad es muy sencilla y cuenta con varias opciones diferentes para aplicar esos formatos a los diferentes textos. ¿De qué se trata hacer uso del Markdown? Se trata de añadir caracteres al principio y al final de un texto o simplemente al principio de la línea para darle un formato específico. Muy bien, ahora antes de pasar a ver los ejemplos y ver la utilización del Markdown en las celdas específicas para Markdown en los cuadernos de Google Colab, es pertinente también hablar un poco acerca de lo que es LaTeX. El LaTeX en general es un sistema de composición también de textos, pero va más orientado a la creación de documentos que presentan una alta calidad tipográfica. Generalmente el LaTeX es utilizado en escritura de artículos y libros científicos que incluyen expresiones matemáticas. Entonces, para nosotros incluir las expresiones matemáticas a nuestros cuadernos o notebooks de Google Colab, vamos a utilizar LaTeX como tal. Muy bien, ahora vamos a pasarnos a ver algunos ejemplos y aplicaciones sobre lo mencionado anteriormente. Para ello, lo primero que debemos hacer es irnos a nuestro espacio de Google Colab. Para ello, lo más fácil es buscar Google Colab en Google y acceder a Google Colab en el primer enlace que les aparece ahí. Posteriormente se les va a abrir una ventana similar a esta. Si es primera vez que ingresan, van a ver la ventana exactamente como esta. Si tal vez ya han ingresado en otro momento, van a ver algunos de sus trabajos realizados o cuadernos realizados en una lista que se encuentra aquí. En este caso, dado que es primera vez que esta cuenta ingresa a generar trabajos en Google Colab, es necesario darle clic en nuevo cuaderno. Ustedes pueden de pronto utilizar un nuevo cuaderno para ver los ejemplos que aquí se van a mostrar. Le vamos a dar clic en nuevo cuaderno y se nos va a abrir un nuevo documento de Google Colab. En este documento de Google Colab nosotros podemos poner un nombre aquí arriba, en este espacio que tenemos aquí superiormente, arriba a la izquierda. Pueden cambiarle el nombre por tal vez un nombre genérico que les permita saber para qué van a utilizar el cuaderno. Markdown. Ok. Entonces, como ustedes ya saben, en Google Colab van a tener sus celdas normales, que son celdas en las cuales van a correr código en Python. Ejemplo 2 más 3. Y van a obtener un resultado si le dan Shift Enter o lo corren utilizando el símbolo de play que se encuentra al lado izquierdo de la celda.
En este momento se encuentra inicializando nuestro Google Colab. Ya después, aquí arriba a la derecha podemos ver que ya se nos asignó una RAM y un disco y ya corrió el código. Entonces, lo interesante de esto es que nosotros podemos anexar dos tipos de celdas aquí en Google Colab. El primer tipo de celda es la celda de código, que es la que ustedes ya conocen o ya han utilizado, que se les presentó en la webconferencia anterior. Y otro tipo de celda que pueden utilizar es la celda de tipo texto. Para agregar una celda de tipo texto, pueden hacerlo de dos formas diferentes. La primera forma es utilizar el botón que está aquí arriba a la izquierda, que se llama texto, le dan más y les va a aparecer una celda como esta. En la celda de abajo de la celda en la que se encontraban pues trabajando. Posteriormente les va a aparecer esta celda y ya esta es una celda de texto. Vamos a ahorrarle un momento para mostrarles otro método con el cual ustedes pueden agregar una celda de texto. Muy bien, otro método para anexar una celda de texto es pararnos entre las líneas de las celdas ya existentes. Cuando nosotros ponemos el cursor o nuestro mouse en una línea al final de una celda ya existente, podemos ver que nos aparecen dos botones, un botón de código y un botón de texto. Igualmente, si yo lo que la quiero anexar es entre celdas, entonces me dirijo el mouse a señalar la línea que se encuentra entre dos celdas y ahí podría generar una celda de texto entre dos líneas o incluso una celda de texto en la parte superior de una celda. Aquí podemos ver cómo se introdujo una celda en la parte superior y al darle doble clic se nos activa inmediatamente la funcionalidad de texto. Esta funcionalidad ya es una celda Markdown. Muy bien. Las celdas Markdown cuentan con diferentes tipos de formato que se pueden aplicar a el texto. El primero de ellos y el más simple es no aplicar ningún formato al texto, es decir, simplemente hacer texto plano que no sea en una celda de código. Entonces vamos a ver, por ejemplo, yo le pongo aquí Hola Mundo y al escribir Hola Mundo, nosotros vamos a ir viendo a la derecha de la celda Markdown cómo nos va a quedar el resultado de lo que estamos produciendo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, existen muchas formas de darle ciertos formatos a las líneas en Markdown. El primero de ellos es volver una línea a un encabezado. Para ello van a utilizar la tecla numeral. El símbolo numeral o la tecla numeral lo que les va a producir es un texto un poco más grande, un texto en forma de título. Y si ustedes quieren, por ejemplo, generar un subtítulo, lo que deben hacer es ponerle dos símbolos de numeral o hashtag, como también es conocido. Y así, según la profundidad que ustedes necesiten tener en ese texto. Por ejemplo, si hacemos un subtítulo, vamos a obtener un formato un poco más pequeño, pero aún sigue siendo un formato de sección. Muy bien. Permítanme incluir aquí otra celda de Markdown para ahora introducirles otra forma en la cual ustedes pueden dar ese mismo formato. Ese mismo formato también lo pueden realizar utilizando la tecla que se encuentra arriba a la izquierda de nuestras celdas Markdown, que tiene dos T's. Muy bien, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Escribimos en nuestra celda Markdown una línea y nos paramos al principio de la línea y damos clic sobre dicho botón y obtenemos el resultado que es esperado. Si ustedes necesitan, por ejemplo, dar una mayor profundidad, entonces lo que deben hacer es dar clic en diferentes ocasiones y el botón va a ir anexando
la cantidad de hashtags o numeral necesarios para obtener el resultado adecuado. Muy bien, ahora permíteme mostrarte otro ejemplo de formato que se pudiera dar en celdas Markdown. Para eso, bueno, yo borré todas mis celdas Markdown anteriores y voy a generar una nueva para que vean de nuevo cómo se puede hacer el proceso. Y lo que voy a obtener pues es de nuevo mi celda en la cual ya voy a tener mis características de Markdown aquí encima, aquí arriba, sobre la celda y la celda dividida en dos. Ya sabemos que el lado izquierdo es para ver el código Markdown y el lado derecho para ver el resultado. Ahora bien, digamos que para esto voy a poner un título solamente. Y ahora permítanme mostrarles cómo vamos a poner un formato de énfasis o cursiva en un texto en una celda Markdown. Para eso vamos a volver a escribir nuestro bien conocido ejemplo de Hola Mundo. Y fíjense que para nosotros poner el formato de cursiva, lo único que vamos a utilizar es el asterisco. El asterisco lo debemos poner al principio y al final de la frase que queremos hacer énfasis y podemos ver cómo aquí se obtiene el énfasis de ese texto en cursiva. Si nosotros deseamos nada más poner un texto en cursiva, entonces pueden escribir a lo largo de una línea y ingresan el asterisco dentro de la frase que desean que quede en cursiva y posteriormente pueden seguir escribiendo normalmente y vean los resultados que van a tener. Van a tener aquí un texto normal, luego el texto en cursiva que se requiere y posteriormente texto sin formato. Muy bien. Esa es una de las características que se puede dar o el formato que se puede dar con el Markdown fácilmente. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos dar formato al Markdown con nuestro de cursiva, con nuestros botones de arriba? Pues aquí tenemos el botón cursiva y de igual forma nosotros podríamos simplemente, si tenemos un texto normal, seleccionamos el texto que queremos poner en cursiva y le damos clic sobre el botón cursiva y automáticamente el código va a poner los dos asteriscos entre la frase que queremos poner en cursiva. De igual forma, nosotros también podemos poner texto en bold o negrilla y la forma es simplemente poner doble asterisco al principio y doble asterisco al final de lo que queremos hacer énfasis con negrita, negrilla o tipo bold. Recuerden de nuevo, también tenemos un botón en nuestro Google Colab para obtener rápidamente ese resultado y es dando clic sobre negrita. Y por último, en este tipo de formatos, lo que se estarán preguntando es, ok, y ahora tal vez cómo puedo combinar los dos formatos. Por lógica, lo que debemos hacer es poner 3 asteriscos al principio y al final de nuestra frase y vamos a obtener el formato en bold o negrita y énfasis o cursiva combinado. Muy bien, entonces nosotros ya teniendo un resultado aquí al lado derecho, lo que podemos observar ahora es cómo nos va a quedar nuestra celda de texto al final de la edición. Una forma en la cual podemos ver el resultado es simplemente cambiándonos a una celda de código o anexando incluso una celda de código, como podemos ver aquí, y vamos a ver el resultado final que vamos a obtener. ¿De acuerdo? Otro modo que pueden usar es dando Shift y Enter y obtienen el resultado de la celda Markdown en la forma plana ya en la que pueden ser visualizadas. Muy bien. Ahora bien, es importante tener en cuenta
que existen otras aplicaciones que se pueden usar. Si ustedes quieren volver a editar una celda que tiene Markdown, simplemente deben dar doble clic sobre la celda, o bien pueden dar un solo clic sobre la celda y editar la celda. Estos botones de aquí arriba son muy sencillos de utilizar. Aprovecho para comentarles de qué se trata. Este lápiz es el de editar y entran al modo de edición de la celda Markdown. O de otro modo pueden borrar la celda, ¿de acuerdo? Pueden abrir la celda en una nueva pestaña, como pueden ver aquí. Pueden comentar, añadir un comentario a dicha celda. Hola compañeros, debemos revisar este código antes de enviar nuestra tarea, y ponen el comentario. Ese comentario también puede ser borrado o editado dependiendo de lo que deseen, editar o eliminar. Otra cosa que pueden hacer es crear un enlace directo a dicha celda para compartirlo, por ejemplo, con sus compañeros y empezar a trabajar en él. O pueden subir y bajar la celda en el espacio del notebook o cuaderno de Google Colab. Muy bien, ahora les voy a mostrar otro ejemplo de formato que se le puede dar al texto en Google Colab. Para eso voy a incluir otra nueva celda. A veces puede ser importante o curioso que ustedes pueden tener una celda solamente para títulos. Por ejemplo, este título de aquí lo pueden poner solamente como Hola Mundo. Digo, este título de aquí lo podemos quitar y solamente poner texto en una celda, y en la otra celda podemos poner solamente títulos. Digamos, puede ser interesante, dado que cuando crean un título en el Google Colab, todo lo que queda abajo de esa sección puede ser retraído o puede ser expandido fácilmente. Entonces van a tener sus secciones o subsecciones fácilmente acomodadas. Por ejemplo, aquí podemos poner otra nueva subsección, y si generamos nuevo código en esa nueva subsección, por ejemplo print hola mundo, corremos nuestra celda, podemos ver que podemos retraer solamente la subsección o incluso podemos retraer toda la sección, y nos va a decir cuántas celdas ocultas hay en ese momento en la sección. Muy bien, ahora permíteme mostrarte un ejemplo de otro tipo de formatos que se pueden obtener con Markdown. Es que si ustedes tienen un párrafo, un texto escrito y quieren dividir dichos textos, texto 2, una forma fácil de hacerlo es incluyendo 3 guiones con espacios entre los textos, y vamos a tener un separador como el que nos muestra aquí a la derecha nuestro visualizador de resultados de Markdown. Estas 3 líneas también son muy fáciles de agregar, simplemente dando clic sobre estos 3 botones, sobre el botón que tiene estos 3 puntos con una línea. Aquí le dan agregar, añadir a regla horizontal, y obtienen fácilmente ese separador, pues con muchos más espacios, pero es el mismo resultado que se obtiene. Muy bien, vamos a dejar ese separador ahí, y ahora quiero mostrarles una siguiente aplicación que podemos tener en Markdown, y es lo que es añadir las listas. Las listas se pueden añadir fácilmente, simplemente nosotros poniendo la numeración necesaria y 2 espacios o varios espacios de la lista. Básicamente, si dejas 2 espacios, puedes poner ya el formato de lista, pero si lo agregas con el botón de Google Colab, va a dejar 3 espacios el editor del texto. Otra forma de agregar listas es listas no numeradas o
o listas solamente con viñetas, y las viñetas se incluyen con un solo asterisco y 2 espacios al menos. De nuevo, si ustedes incluyen la viñeta con el botón de Google Colab, va a dejar 3 espacios, pero funcionan de la misma forma. Ahora bien, ¿cómo podríamos nosotros dar entonces profundidad o subsecciones a las viñetas? Con la tecla Tab, pueden presionar la tecla Tab, de nuevo vuelven a poner un asterisco, los 2 espacios, y pueden generar un subelemento en una lista de viñetas y va a cambiar el formato, como lo podemos ver aquí a nuestra derecha. Ahora bien, es importante aprender otros tipos de formatos que también les van a ser de mucha utilidad. Para eso permítanme borrar esta celda, agregar una nueva celda de texto Markdown, y lo que les voy a enseñar ahora es cómo ingresar de pronto un formato de código entre líneas en las celdas Markdown. Ejemplo, ustedes están hablando de alguna sección del código en específico y ustedes pueden hacer una diferenciación entre lo que es el código y lo que están comentando. Para ello van a utilizar el formato de código que pueden encontrar aquí, aplicar formato de código. Entonces primero pueden tener una línea normal en el código, en la sección del código definimos la función y ahí pueden ingresar, por ejemplo, lo que es el formato de código. El formato de código dentro de una línea de Markdown, dentro de una celda Markdown, encierra lo que va a ser el código en un cuadro gris que les va a permitir tener una diferencia entre lo que están comentando, lo que están escribiendo en texto y lo que están haciendo en código. Todo lo que ponen aquí dentro, entre estas dos líneas que son comillas simples, o sea, no doble comillas, sino comillas, estas comillas que encuentran junto a estas comillas invertidas, 3 líneas de comillas tres comillas invertidas entre ellas. Todo lo que escriban va a ponerse en este cuadro gris. Por ejemplo, aquí pueden escribir o incluso copiar directamente del código de Python que ya tienen. Pueden poner lo que deseen y van a poder verlo con el mismo formato de código. Esta característica es muy importante para resaltar las partes del texto en la cual se están refiriendo un código, porque si quitan esta información, entonces vamos a obtener un resultado pues igual que un texto y no es lo deseado. Digamos, si se cambia drásticamente la presentación cuando podemos señalar. Muy bien, ahora antes de pasar a las ecuaciones, finalmente pero no menos importantes, vamos a ver las otras 2 características que podemos tener. De pronto, si ustedes quieren hacer a lo largo del notebook referencia a un hipervínculo, ustedes pueden ingresarlo de la siguiente forma. Pueden dar clic sobre este botón de hipervínculo y lo que va a aparecer en su celda Markdown es un texto entre paréntesis cuadradas y un texto entre paréntesis normales. Lo que van a poner ustedes aquí en este texto en paréntesis normales, entre paréntesis cuadradas, perdón, va a ser lo que ustedes quieren visualizar para que muestre el hipervínculo. Aquí puedes ver un ejemplo de un ejemplo. Entonces, aquí pueden ver un ejemplo. Y aquí en este paréntesis redondas que siguen después de las paréntesis cuadradas van a poder poner cualquier página web y lo que van a obtener
es un hiperlink o un link en su celda Markdown, que al darle clic sobre ella van a poder abrir una página web, la página web que señalaron en las paréntesis redondas. Como pueden ver, aquí no ven el link al cual se está haciendo referencia, sino solamente el texto que se encuentra en los corchetes cuadrados o paréntesis cuadrados. Hablar específicamente ciertas diferencias con el código y el texto. Finalmente, pero no menos importante, también puedes ver que puedes insertar imágenes en una celda Markdown. Cuando le das clic sobre la imagen, puedes ingresar un archivo que se encuentre en tu ordenador, pero este archivo puede tener un código muy largo. Ese código tiene básicamente una información que es una codificación de nuestra imagen y pues puede ocupar gran espacio en nuestra celda Markdown. Muy bien, ahora permíteme mostrarte cómo puedes ingresar ecuaciones en nuestras celdas Markdown. Permíteme crear una nueva celda Markdown o de texto aquí en un notebook de Colab. Y para introducir una ecuación solamente vas a necesitar utilizar los símbolos de signos de peso. Cuando ingresas los símbolos de signo de pesos, todo lo que ingresas entre dos símbolos de peso va a reconocerse como texto látex. Antes de pasar a mostrarte cómo puedes obtener fáciles resultados de texto látex, quiero mostrarte de qué se trata este tipo de formato. Cuando ingresas entre dos símbolos de pesos una ecuación en látex, lo que vas a obtener fácilmente es la ecuación que ese código en texto látex les está presentando. Entonces, aquí nada más permíteme mostrarte un ejemplo. Obtienes esta ecuación y aquí al lado derecho vas a poder ver cómo este código que está aquí adentro va a representar una ecuación en el formato de Markdown. Cuando utilizas solamente un signo de peso entre el código látex, la ecuación va a quedar expresada sobre la línea en la que estás escribiendo. Pero si utilizas dos símbolos de pesos, entonces podrías utilizar otra forma de presentar la ecuación y la ecuación que va a quedar en una sola línea y centrada, como podemos ver aquí. Muy bien, pero no debes preocuparte por tal vez no tener un gran conocimiento en la generación de código látex para generar ecuaciones. Permíteme darte algunos tips en los cuales puedes tú puedes generar rápidamente código látex para hacer las ecuaciones que necesites. El primero de ellos es, vas a ir a una nueva celda, vas a ingresar aquí a la página demo.wiriz.com. En esa página demo.wiriz.com lo que vas a encontrar es una página o un editor de ecuaciones que te va a convertir tus ecuaciones en código látex. Para ello entras a la página, seleccionas el botón que dice For Developers y vas a bajar hasta encontrar el aplicativo que dice que es para convertir a látex. Entonces aquí al lado izquierdo vas a ver un editor de ecuaciones muy estándar, como generalmente puedes ver. Se manejan botones para ingresar diferentes tipos de expresiones y aquí a la derecha vas a obtener un código en látex. Entonces borran el ejemplo que se encuentra allí y posteriormente pueden empezar a hacer uso de él. Entonces, por ejemplo, la misma ecuación que teníamos allá la podemos ingresar aquí y igual 1 hasta 20 salen de la celda, igual que
que en el editor de ecuaciones de Word, si necesitan poner, por ejemplo, un subíndice, se van aquí a buscar el botón de subíndices, que pues ya saben ustedes que pueden también utilizar el guión bajo, y obtienen pues una ecuación. El código que ven aquí a la derecha es el código LaTeX asociado a esa ecuación. Entonces lo único que deben hacer es copiarlo, ir a su celda Markdown, incluir los signos de peso y pegar dicho código. Como pueden ver, es la misma ecuación que habíamos generado, solamente que ahora la generamos con nuestro aplicativo de Wittiz. Otra forma en la que pueden ustedes generar ecuaciones rápidas mediante el uso de escritor a mano alzada. Aquí de pronto ustedes pueden escribir ecuaciones rápidamente, es mediante el uso de escritor a mano alzada. Aquí de pronto ustedes pueden escribir, si tienen buen manejo del mouse o si tienen una tableta digitalizadora, pueden ingresar aquí lo que necesitan tener como ecuación, y inmediatamente el aplicativo va a ir convirtiéndoles a texto. Bueno, aquí abajo a la derecha pueden ver si realmente se está identificando lo que ustedes están escribiendo, y a la derecha va a generar el código LaTeX. Recuerden, después de que generen ese código LaTeX, es totalmente necesario que lo copien y vayan a su celda de Markdown, ingresen dobles signos de peso si lo quieren en formato centrado y pegan el código entre esos dos signos de pesos, y pueden observar cómo aquí se genera el código, la ecuación que queremos visualizar. O si lo quieren en formato simple, sobre la línea ponen solamente signos de peso simples, entre ellos ponen el código LaTeX y va a generar el código sobre la línea. Recuerden darle Shift Enter o correr la línea para poder visualizar en general cómo va a quedar su celda Markdown entre sus líneas de código. Muy bien, muchas gracias, estimados estudiantes, por su atención. Recuerden, les habla Miguel Ángel Vargas Valencia, tutor de la red de curso de métodos numéricos de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchas gracias, y cualquier duda que tengan, por favor no duden en comentarnos en los foros o vía Skype. Saludos cordiales.